Asiento. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 17 de Lucas y en este capítulo Jesucristo le está hablando a sus discípulos y acá cuando empezó a hablarle dijo, hay cosas importantes en la vida cristiana que uno tiene que tener. Y la primera le estaba o nos está enseñando a sus discípulos que tenemos que perdonar, hablaba sobre el perdón, y aún más nos mostraba hay de aquel que es discípulo y es un estorbo o un tropiezo para aquella persona que está viviendo para Cristo. Y después nos muestra y nos enseñó sobre la fidelidad. ¿Será que nosotros somos fieles? Fieles como ese mayordomo o como ese siervo que le sirve a ese amo y está pendiente de sus necesidades. Pero aquí, recuerden que aquí nos está enseñando primero el perdón, la fidelidad, y hoy vamos a ver otra característica que un discípulo tiene que tener en su vida, algo que sí es importante. No quiere decir que no sea importante el perdón, también la fidelidad, y la otra cuestión es la gratitud. La gratitud a veces se nos olvida y ese es el tema del estudio de esta noche y el título del estudio es gratitud. Pero antes de comenzar a estudiar la porción que vamos a estudiar esta noche, los invito a que vayamos, o no vayamos, creo que todos lo conocemos, pero voy a hacer un pequeño recorderis en Levíticos 13, capítulo 13 y capítulo 14. En esos capítulos de Levítico nos enseña la ley acerca de la lepra. Y recuerden que la lepra era una enfermedad en esa época y eran llagas que se le aparecían a las personas en su piel. Después iba comiéndosela y a veces perdían sus extremidades, se le iba cayendo la nariz, la oreja y muchas extremidades. Pero había una norma para las personas que eran leprosas. Primero, las personas que evaluaban a aquella persona que era enferma de lepra eran personas, no cualquiera. La persona que diagnosticaba que esa persona estaba enferma de lepra era un sacerdote. El sacerdote en esa época era ¿quién? Aarón. Entonces los sacerdotes iban cuando una persona estaba enferma o la persona iba ante el sacerdote y él miraba si esa persona tenía lepra, la ponía en cuarentena y durante 8 días era mirando si esa lepra, si esas llagas bajaban o aumentaban. Si esa persona en vez de mejorar iba enfermando, a esa persona le consideraba leproso y era aislado o separado del campamento y era considerado una persona inmunda o no bien recibida. Y muchas personas, la ley decía que esa persona que tuviera lepra tenía que anunciar que él era leproso y muchos tenían que decir leproso va caminando para que la gente se apartara de él. Muchas personas para acercarse a él, si estaba al frente y pasaba el viento, tenía que estar mínimo 8 metros de distancia si había viento. Y si no había viento, mínimo 2 metros de distancia. Mínimo tenía que estar junto a una persona leprosa. Al leproso se le prohibía estar al lado de personas sanas.
Él no se podía acercar, tanto por la ley como las costumbres. En pocas palabras, la sociedad rechazaba a una persona que estaba enferma. Lo rechazaban, aún al punto que esas personas eran rechazadas por su familia, por la sociedad, y aún ellos juntos se unían, habían colonias de leprosos que ellos entre todos se cuidaban. Es triste saber cómo era en esa época esa enfermedad. Pero aquí la porción que vamos a estudiar esta noche habla de 10 leprosos que son limpios. ¡Wow! Es un milagro. Y acá el tema principal es gratitud. Esa gratitud que usted y yo a veces olvidamos en darle gracias a Dios por un día más de vida. A veces se nos olvida darle gratitud a Dios por nuestra salud o por nuestra circunstancia que estamos viviendo. Y acá en esta porción, Él quiere enseñarnos o recordarnos que es gratitud. A veces nos queda muy fácil darle las gracias a esa persona que nos ayuda en momentos difíciles. Y no porque Él me ayudó y me dio la mano en momentos muy difíciles, soy agradecido por esa persona. Bien, qué rico. Y es bueno que nosotros expresemos la gratitud con aquellas personas que nos han dado o que nos han ayudado o que han sido un elemento de bendición en nuestras vidas. Pero a veces se nos olvida gratitud a Dios. Y también gratitud a Dios porque ha usado a esa persona para que nosotros lo hayamos conocido a Él. ¿Cuántos de nosotros, porque somos personas ingratas, hemos olvidado a esa persona que nos llevó por primera vez la palabra de Dios? A veces nos alejamos de ellos y los cuestionamos. Eso no es gratitud. Pero a veces, qué triste que no valoramos la gratitud hacia las personas y mucho menos vamos a valorar la gratitud de Dios. Al contrario, cuestionamos a Dios cuando Él no nos da las cosas que nosotros deseamos. Pero no, en esta porción nos vamos a cuestionar, no sé si ustedes han ido a cuestionar si realmente somos agradecidos primeramente con nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, con Dios, porque dio a su unigénito Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Si no valoramos lo que Él hizo y no somos agradecidos con Él, no sé si podemos ser agradecidos con muchas personas, pero a veces se nos olvida. Y los invito a que vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. ¿Quién me colabora? ¿Qué hace Fredicillo? Colaborámosle, por favor, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea Él hablándonos en su bendita palabra. A ver, Fredicillo. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de ellos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Frey.
Al entrar a unas aldeas salieron 10 leprosos, hombres leprosos. No era extraño que estas personas andaran en grupo. Recordemos que ellos eran expulsados por la sociedad, por su condición. Muchas personas no quieren estar cerca de ellos. Pero estos hombres, vemos algo, eran obedientes. ¿Por qué obedientes? Primero, alzaron su voz diciendo, ellos primero se pararon lejos, respetaban la ley acerca de las enfermedades de los leprosos, no se acercaban y ellos mantuvieron su distancia ante Dios y empezaron a decir de lejos con buena voz diciendo, Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos tuvieron estar juntos para... Es extraño que ellos estuvieran juntos, porque estaban ahí unidos por una miseria. Y cuando estuvieron unidos en esa miseria hizo olvidar a ellos su condición social. ¿Quién era socialmente? ¿Por qué? Porque a veces de todas las naciones se reunían. Y acá no sé cuántos leprosos, cuántos hombres leprosos eran judíos o samaritanos. No sabemos, pero al menos sí sabemos que había un ¿qué? Samaritano. Y acá la desgracia que ellos en común tenían había roto las barreras. La tragedia común que era la lepra había olvidado que ellos eran judíos y samaritanos y solo recordaban que eran hombres necesitados de sanidad física. Y aquí ellos vieron a Jesucristo, me imagino que escucharían quién era Él, que Él había sanado. Y acá vemos que estos hombres, cuando alzaron su voz y dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, cuando Él vio a esos hombres, Jesús, no sé, vio algo en sus corazones y de pronto vio que estos hombres estaban creyendo en Él. Fue notable que Jesús le pidió que fueran ante el sacerdote para que fueran, y ellos, un leproso iba al sacerdote para que él diera fe que estaban sanados, que estaban limpios. Pero acá Jesucristo le dice a ellos, vayan ante el sacerdote. Pero ellos estaban siendo ¿qué? Todavía seguían siendo ¿qué? Enfermos. Y aquí podemos ver que estos hombres empezaron a caminar por fe. Sí, de pronto esos hombres dijeron, nos está pidiendo que vayamos ante el sacerdote, pero nosotros tenemos que ir ante el sacerdote cuando ya estamos sin llagas. Pero de pronto esos hombres dijeron, pues es Jesucristo quien nos está diciendo, nosotros tenemos fe, pues hagámosle caso. Acá ellos obedecieron, ellos habían recibido la orden. ¿Cuál era la orden? Vayan ante los sacerdotes, preséntense ante los sacerdotes. De pronto muchos habían pensado, denos la palabra de que están limpios, van a estar limpios. No, la orden fue muy simple y de pronto sin razonamiento. Oye Jesús, vamos a ir a los sacerdotes y usted no ve que todavía seguimos enfermos. A ver, primero sánenos y vamos, ¿cierto? De pronto más de uno había contestado eso. No, un momento. Usted no me dice que yo vaya ante los sacerdotes. Usted no entiende la ley. La ley dice que yo tengo que ir a ese sacerdote cuando estoy mejorando, cuando soy sano. Que voy a aparecerme ante el sacerdote diciendo, no, usted sigue enfermo. A ver, Jesús. Sí, no, mucho ya dicho. En el libro
de Levíticos nos dice que no, la ley nos dice que nosotros tenemos que ir ante el sacerdote cuando estamos limpios. Jesucristo no sabe la ley. Sí, muchos habían podido decir eso, pero ellos habían recibido la orden. Vayan y presenten ante el sacerdote. ¿Y ellos qué? Obedecieron. Si el Señor era su Señor y si ellos le habían clamado al Mesías, entonces ellos tenían razón de obedecer. Ahí Dios estaba probando su fe, si realmente ellos tenían fe en Él. Era una prueba de fe que ellos tenían que atravesarla a través de la ¿qué? Obediencia. Dios le dijo, bueno, en pocas palabras, ¿ustedes creen en mí? Vayan y presenten a los sacerdotes. Lo está diciendo el Mesías, está diciendo el Salvador, está diciendo mi Señor. Yo hago caso, Él responde. Yo estoy clamando por una sanidad. Y eso, ellos fueron. Y qué tan lindo cuando ellos iban caminando, mientras iban caminando, fueron ¿qué? Limpiados. No me imagino cómo sería esa licha de esos hombres, los 10 caminando y el otro viendo que el otro se le iba poniendo la piel bonita. Uy, venga, uy, yo también, me imagino esa expresión, esa felicidad. Sí, no lo dice la Biblia, pero me imagino, por eso digo, sería impresionante que todos digan, wow, es cierto, vayamos al sacerdote, que sí es cierto, también nos estamos limpiando. No sé, pero fueron y fueron sanados físicamente. ¿Por qué? Porque escucharon una orden y fueron obedientes a Él. Uno puede decir, wow, la fe comienza con la obediencia. Esos hombres, ¿qué tenían? Nada, tenían una enfermedad, pero tenía un mandato. Vaya, presente a los sacerdotes. Bueno, Señor, yo hago lo que tú quieres, pero mire, todavía no estoy sano. Me imagino que más de uno ya no esté, Jesús, sí, quiero que nos limpie ya. Es un proceso. Aquellas personas que luchamos con la impaciencia, dijimos, wow, Señor, qué proceso tan lindo. También me recuerda cuando esa persona nueva comienza a caminar por fe, una persona nueva en Cristo Jesús, que recibe a Cristo. Señor, te recibo como mi Señor, mi Salvador, pero sigo siendo un pecador. Me he arrepentido de mis pecados, pero mire, no sé si voy a seguir pecando. Entonces uno empieza a caminar por fe y Él lo va limpiando de todos los pecados, de toda esa vía pecaminosa, de esos malos pensamientos, lo va limpiando en el transcurso. Podemos hacer esa comparación, que muchos de que hemos caminado el camino con Cristo éramos leprosos en el pecado, y que cuando Él nos dijo, cuando no te dijimos, Señor, te recibo como mi Señor, mi Salvador, y ahora voy a caminar no solo sino contigo, y Él empieza a limpiarnos de los pecados que antes contaminaban nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué belleza! De pronto podemos experimentar o ponernos un poquitico en los zapatos o en las sandalias de esas personas leprosas. Cómo ellos fueron limpiados cuando iban obedeciendo, caminando por fe. Yo he sido limpiado también de mis pecados y he visto cómo Dios ha cambiado mi vida nuevamente. ¡Wow! Algo bellísimo. Pero de 10 hombres, solo uno de los 10 regresó para dar gracias a Dios. Entonces uno de ellos vino que había sido sanado y volvió y glorificó a Dios con gran voz. ¡Qué bellísimo! Cuando esta persona reconoció que tenía que glorificar a Dios por lo que Él había hecho. Y miren que dice, volvió glorificando a Dios a gran voz.
Acá en voz era que estaba pronto gritando: Señor, soy limpio, mire lo que Jesús hizo. Glorificaba: Señor, gracias. Pero de pronto habían judíos, pero el que estaba asombrado o glorificando a Dios por la sanidad era un samaritano. Imagínense un samaritano dándole gracias o agradeciendo a un judío. Es algo que uno no se puede imaginar. Así es nuestro Señor. Un samaritano agradeciendo a un judío porque había sido limpiado, pero solo volvió para dar gracias, y era el menos pobre porque era un samaritano. Un samaritano, si hubiera sido un judío, pues sí, por la ley mosaica, ellos son muy personas que viven la ley, pero un samaritano volvió. Un samaritano, a pesar de todo, fue el único que volvió y glorificó a Dios. Pero ese samaritano recibió algo más que los 9. Los 9 que habían recibido sanidad física. ¡Wow! ¡Qué belleza! Pero este hombre, cuando fue a glorificar a Dios, ¿recibió qué? Sanidad espiritual. Porque acá Jesús le pregunta: ¿no eran 10? ¿Qué pasó con los 9? Y dijo, porque él se postró, me imagino que se postró cuando vio a Jesús, se postraría a sus pies y dijo: tu palabra es verdad, tu palabra es la que realmente es viva y eficaz, no es palabra de un charlatán, sino realmente tiene poder tu palabra. Pero él le dice a él: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe de los 9 los vi a qué? Sanado. Pero esta fe de este samaritano recibió doble recompensa. ¿Fue qué? Sanado y salvado. ¡Wow! ¡Qué bellísima! Eres leproso samaritano, había adquirido salvación por su fe en Cristo Jesús. Aquí, para aquellas personas que dicen que la salvación es por obras, mentira, es por fe. Otra porción que nos muestra que Él le dice: tu fe te ha salvado. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. Pero la aplicación, o miremos, realmente la vida, realmente el corazón humano no es propenso a mostrar gratitud. Qué triste que el corazón humano se le olvida la palabra gratitud. Uno puede hacer muchas cosas, pero haga algo indebido, el diablo se lo va a recordar para amargarle su vida. Es que usted hizo eso conmigo, pero no recuerda lo que fue o que fue un instrumento de Dios. No hay gratitud. El corazón humano no es tan agradecido. El corazón humano a veces le gusta guardar resentimientos. Y acá es que usted me trató mal y hace 20 años. Sí, falló, pecó. Si te pidió perdón, gloria a Dios. Y si cambió su forma de decir, gloria a Dios. Pero tú, ¿por qué lo sigues cuestionando? Pero aquí, como cristianos, la gratitud debe estar siempre presente en nuestras vidas.
en nuestro corazón como una parte importante para la oración hacia nuestro Señor. Como cristianos, la palabra gratitud tiene que salir de nuestra boca. Gratitud tanto para con Dios como para esos instrumentos que Dios ha usado para bendecirnos. Si alguien lo bendice o es ese instrumento de Dios, ore por ello. Una forma de ustedes y yo ser agradecidos con esos instrumentos que Dios usa es que nosotros oremos por ellos. Pero a veces no somos tan agradecidos. Recibimos lo que nos dan, gracias, y se nos olvida. Pero si fue un instrumento que Dios ha usado esa persona o esa circunstancia, oremos. Pero primero oremos de gracias a Dios porque usó a esa persona para darnos su bendición y seamos agradecidos. Pero en cuanto a gratitud, yo me hacía esta pregunta: ¿nos parecemos a los 9 o al samaritano? ¿En qué posición está usted ante Dios y ante las personas que lo están rodeando? Usted es como ese samaritano que recibe esa bendición, se pone contento y se va y no vuelve a dar gracias. El samaritano nos muestra y nos enseña una actitud de agradecimiento. Y una actitud de agradecimiento es primero darle la honra y la gloria a Dios. Porque todo lo que ustedes y yo tenemos es por la misericordia de Dios. No es por lo que usted haga ni merezca. Es por la misericordia de Dios. Pero eso se nos olvida. Hagan así. ¡Ay, tan rico que respirar! Es misericordia de Dios. Y aún más, nosotros debemos valorar este aire. Mire que andamos con esos tapabocas y añoraríamos hacer como antes. Pero hoy démosle gracias a Dios que al menos estamos respirando con un tapabocas. Gracias, Señor, porque tú has permitido con esa pandemia que yo valore más, te valore más a ti, valore más a los seres queridos. Gracias, Señor, porque esta pandemia me ha ayudado a vivir para ti, si es el caso. ¿Hemos agradecido? No. Dios, ¿por qué usted permitió esta pandemia? Mire que cuántas personas... No, Dios tiene control de las circunstancias. Entonces démosle gratitud a Él. Pero siempre estamos más inclinados a pedir que a agradecer. Nosotros en nuestras oraciones siempre estamos más inclinados a pedirle a Él. Y parecemos pollitos. Pío, 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 pío. No. Él quiere que lo primero que hagamos en nuestras oraciones, comencemos dándole gracias a Él. Pero a veces comenzamos con nuestras oraciones pidiéndole. ¡Wow! Y estamos acostumbrados a suplicar en vez de glorificar a Dios. Suplicamos, pero glorifiquemos a Dios. ¿Cómo voy a glorificar a Dios en esta enfermedad? Si usted cree que Él tiene el control, alábelo. Alábelo en buenos momentos y no en tan buenos momentos. La salud física es una gran bendición, pero termina con la muerte. Esta bendición física de estos 9 hombres terminó con la muerte de ellos. En tanto, esta bendición que recibió el samaritano, la vida eterna, es para siempre. Ahora la pregunta es,
Muchos enfermos tienen una actitud como estos leprosos. Sáname físicamente. ¿Y por qué? Porque es lo que se ve. Pero no le preocupa la sanidad espiritual. Ese samaritano no iba por la sanidad espiritual, pero la recibió ¿por qué? Por gracia. Él no hizo nada por recibir salvación, no. Él fue agradecido. Somos agradecidos con nuestro Señor. Yo, ¿cómo voy a agradecerle a Dios si estoy en escasez o en enfermedad? ¿No podemos agradecer a Dios en esos momentos difíciles? Si ustedes y yo creemos que Él tiene bajo control la circunstancia, tenemos que ser agradecidos. Pero se nos olvida. Esta historia de estos 10 leprosos nos muestra que tenemos que volver a todo momento a nuestro Señor Jesucristo con gratitud. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos menospreciado las bendiciones de Dios? La hemos botado a la basura porque no me gusta. A veces Él permite que nosotros lleguemos a extrañar para valorar. Qué triste cuando muchas personas se le ha ido un familiar y no fueron agradecidos con ellos y empiezan a llorar. Si usted es agradecido con la persona que está al lado suyo, con su familiar, hazlo cuando está acá. Muchos se ponen a llorar porque está enfermo y empiezan a darse golpe de pecho. Pero cuando está alentado, lo tratan bien mal. Eso no es gratitud. A veces no valoramos la gratitud que Dios pone o usa a esas personas al lado de nosotros. Por eso que a veces es bueno que llegue la falta o que Dios nos quite para que nosotros valoramos lo que hay al lado de nosotros, porque nosotros no somos agradecidos con Dios. Somos como esos jóvenes hoy en día, añoran tener un papá mejor, porque usted es mi papá. Añoran tener una mejor casa, añoran muchas cosas y no son agradecidos con lo que Dios puso, porque la sociedad, eso es lo que nos pone, lo que vemos, pero no enseñamos que tenemos que ser agradecidos con lo poco o con lo mucho que tengamos. Si Dios nos bendijo con escasez, gloria a Dios. Si nos bendijo con abundancia, gloria a Dios, porque Él tiene todo bajo control. Ah, Salvador, eso es conformismo. Y los cristianos no somos conformistas, porque somos hijos de Dios, somos los reyes y merecemos lo mejor en este mundo. Ve. Entonces los apóstoles y los profetas que sufrieron escasez, enfermedad, ¿qué? Ellos fueron agradecidos. Y el apóstol Pablo lo decía: en lo mucho, en lo poco, te alabé. Podemos decir lo mismo como él: te alabo, Señor, en la enfermedad, en la salud, te alabo en la escasez, en la abundancia. Gracias, Señor, porque te tengo a ti, que eres mi sustento. ¿Podemos decir eso? ¿O por qué ustedes viven para Cristo? ¿Por recompensas acá en la tierra?
Si vive para eso, wow, la pregunta es, ¿realmente eres discípulo de Cristo? Nosotros no vivimos para que Cristo nos dé. Nosotros vivimos para que Él se glorifique en nuestras vidas. Gratitud. ¿Hay gratitud en su vida? Gratitud. Le estamos reconociendo a Él todo lo que ha hecho por nosotros. Sí podemos decir, gracias Señor, gracias. Y me postro a ti, alabarte y darte las gracias, Señor, por tu fidelidad. Pero a veces lo primero que sale en nuestra boca es una petición. No es pecado pedirle a Dios, pero sería muy bonito que ustedes, antes de pedirle a Dios, lo alabaran, lo exaltaran y lo glorificaran a Él y le dieran gracias por lo que Él es. Y después pidan de todo lo que quieran, obvio. Hay que pedirle al Padre por medio de su Hijo, por la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? No en pecado, no pedirle a Él no es pecado. Pero primero hay que alabarlo y darle las gracias. Y Señor, te pido conforme a tu voluntad. Pero a veces pedimos conforme a nuestra voluntad. Gratitud. 10 personas que quedaron satisfechos por sanidad física. Digo, 9 personas quedaron satisfechos con sanidad física. 1 se llevó el mejor banquete, física y espiritual. No sé ustedes cómo están. No sé cómo están con la gratitud hacia Dios. No sé si ustedes son agradecidos con las personas que lo están rodeando. Pero un discípulo de Dios agradece a Dios y a esos instrumentos que Dios pone para las bendiciones de Él. Porque todo lo que ustedes reciben acá en la tierra es por la misericordia de Dios. No por lo que ustedes merecen, sino por qué? Misericordia. Los invito a que cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, gracias por este estudio. Gracias por